¿Qué opina del concepto de hispanidad? No lo entiendo. Si es creo que es otra expresión de la política de identidades, y yo la política de identidades la hallo lo más peligroso que hay en este mundo, en la actualidad. Es una forma de nazismo, es una forma de nacionalismo, y el nacionalismo con autoritarismo, que es como juega la política de identidades, es nazismo. El autoritarismo con racismo es esencialmente la esencia del nazismo, y por lo tanto le tengo muchísimo miedo. Y mira, la siguiente pregunta viene al caso. Antonio Grael dice: demencial la decisión que han tomado con la obra de Roald Dahl. No sé si saben ustedes esto, vamos a contarlo brevemente. Los herederos de Roald Dahl y la editorial que publica los libros de Roald Dahl han estado reescribiendo, alterando, editando, modificando, trastocando, distorsionando, retorciendo o actualizando una serie de cuestiones que aparecen en los libros infantiles de Roald Dahl. Por si usted no lo sabe, Roald Dahl es un escritor británico maravilloso, que además era antisemita, y era medio facha y tenía defectos, cosa que a los seres humanos luego les pasa. Yo sé que usted no, por supuesto, pero los seres humanos comunes y corrientes tenemos defectos, y Roald Dahl los tenía gordos. Como el caso de Lovecraft, que era un racista, y que nadie le ha negado que sea un racista. Ahora se sorprende a la gente que fuera un racista, cuando en 1930, 1940, en la Nueva Inglaterra, eran racistas todos. Absolutamente todos. Bueno, entonces han reescrito cosas de Roald Dahl. Por ejemplo, en Matilda, hacen que Matilda no solo lea a algunos escritores estadounidenses, algunos escritores hombres, sino que le meten a Jane Austen, y de paso le sacan a Rudyard Kipling, a quien se ve como un escritor colonialista, sobre todo porque Rudyard Kipling era un escritor colonialista, era un representante de la colonia, el colonialismo estadounidense en su momento. Digo, el colonialismo británico en la India. Él es una de las voces del colonialismo y de las voces reflexivas también del colonialismo. Pero entonces si quitas a Kipling y pones a Jane Austen, que les gusta mucho Jane Austen, y luego un niño que era terriblemente gordo, ponen que era grande, y luego una bruja que era una mujer horrorosa, le cambian que era una persona horrorosa. Lo que están haciendo es wokificarlo, en el sentido peor de woke. Y aquí quizás hay que repetirlo, porque lo vamos a ver, probablemente hoy hablemos también de otra cosa, del wokismo, en la peor acepción del woke. Woke quiere decir estar despierto, estar alerta a las injusticias sociales y reaccionar a esas injusticias sociales con una idea de ser más justos, de ser una sociedad más justa, una sociedad mejor. Eso creo que no tiene absolutamente nada de malo, y yo estaría despierto hace muchos años. Pero no, en lo que ha caído es en esta especie de imposición del pensamiento único por parte de los defensores de la diversidad, cosa que es enormemente sorprendente. Es que yo estoy a favor de la diversidad. Ah, perfecto, mira, yo pienso distinto de ti respecto de este caso. No, eres un miserable, un desgraciado, infeliz, cancélenlo, quítenle el trabajo, mátenlo, hagan que se divorcie de su pareja. En serio, eso es la cultura de la cancelación. Entonces, la idea woke, y lo que a mí me alarma, y lo he comentado con algunos escritores, amigos, lo que a mí me alarma es lo siguiente: al edulcorar, al actualizar, ayornar la obra de Roald Dahl, lo que estás haciendo es, primero que nada, presentismo histórico, es decir, estás juzgando algo que se escribió hace muchos años con la visión de hoy. Es justo, sí, no alterarlo, pero es justo analizarlo. Yo no puedo analizar una obra defensora del racismo hoy como la analizaría en los años del racismo, cuando probablemente me habrían enseñado a ser racista desde pequeño. Pero al cambiarla, al actualizarla, primero que nada estás traicionando el original. Después, le estás quitando a los lectores la posibilidad de valorar lo que estaba mal. Es decir, si hay un comentario racista en una obra de Roald Dahl,
Es una excelente oportunidad para comentar que antes las cosas eran así, que había gente así y que estamos luchando porque el mundo no sea así. ¿No te parece bien? A mí me parece magnífico. Qué bueno que el mundo esté luchando por ser diferente. Pero le quitas a los niños la posibilidad de que analicen el sexismo, el racismo, la injusticia, las desigualdades, el guerrerismo y otra serie de cuestiones que estaban presentes en las sociedades hasta hace 3 días y que en otras muchas sociedades siguen presentes. ¿Qué pasa? Es una visión moralina. La gente de hazte oír y de la ultraderecha nacional católica, nacional cristiana, nacional religiosa en general, lo que plantean es que si a los niños les hablas de homosexualidad, los vas a convertir en homosexuales. Los estudios nos dicen que esto no funciona así. Que a mí me puedes hablar mucho de homosexualidad y si soy heterosexual, pues lo seguiré siendo. Lo mismo pasa con los homosexuales, les puedes hablar mucho de heterosexualidad y ponerlos en una terapia de conversión maravillosa y seguirán siendo homosexuales porque así es uno. Son cuestiones que pertenecen a lo más profundo del ser humano. Pero tiene un miedo enorme la ultraderecha religiosa de que si los niños están expuestos al hecho de que hay gente con diversidad sexual o a que las mujeres tienen derechos, pues sientan que ellos tienen que ser diversos sexualmente y tienen que volverse trans, bi, gay, fluidos y no binarios. Yo no lo creo. Yo creo que si se hablan las cosas racionalmente, como yo les he hablado siempre con mis hijos, creo que si hablan las cosas racional y razonablemente no hay ningún problema. Pero la derecha quiere esto y los woke quieren exactamente lo mismo. Tienen miedo que si los niños se exponen a una visión racista, sexista, de capacitista, edadista incluso, que a los viejos nos pegan hasta con el arenero del gato cuando pueden. Si los niños se ven expuestos a eso, se van a volver miembros del Ku Klux Klan. O sea, que son tontos y se nos vuelve a pensar que tenemos una tabla rasa donde lo que le entre al niño lo escribes allí para siempre, porque el niño viene en blanco y no tiene ni opiniones, ni sensibilidades, ni agencia, ni capacidad de comprender que el mundo era distinto en el pasado. Entonces es la misma actitud moralina de la ultraderecha nacional religiosa la que está asumiendo el wokismo que pretende reescribir. Y han tocado Tom Sawyer. ¿Por qué? Porque uno de los malos en Tom Sawyer era Injun Joe, el indio Joe. ¿Y cómo podía un indio ser malo? ¿Cómo? Te cuento, eran malísimos muchos de ellos. Así como hay blancos malísimos y hay indios malísimos. Y hay negros malísimos, y hay chinos malísimos, hay orientales malísimos, y hay orientales que en su mayoría son buenas personas, igual que la mayoría de las personas de África, igual que la mayoría de las personas de América Latina, igual que la mayoría de las personas de los indios norteamericanos. La mayoría de la gente es buena gente. Pero si había uno que era un villano, era un villano. En este momento hay problemas con el wokismo en ese sentido, y lo que han hecho con Roald Dahl, creo que no es solo una traición a Roald Dahl, es una traición a los niños que van a leer las obras de Roald Dahl. Porque nuevamente los tratas como estúpidos y no como a niños.